Bendiciones, te saluda el cristiano evangélico David Tavilo. El día de hoy vamos a refutar el argumento del apologista católico romano Fernando Casanova. Este apologista católico se basa en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 para decir que el apóstol Pablo oraba por un muerto. Este apologista católico afirma que Onesíforo estaba muerto, lo cual no estoy de acuerdo, y demostraré lo contrario con la Biblia. Este apologista saca fuera de contexto 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, pero especialmente el versículo 8. Veamos lo que dice este apologista católico y luego lo refutamos. Vete a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18, y vas a ver al apóstol San Pablo pidiendo, intercediendo, orando por un amigo de él. Onesíforo se llamaba, era difunto, se había muerto. Los textos que saca fuera de contexto el apologista católico romano Fernando Casanova son 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 16 al versículo 18. Estos textos de la escritura dicen lo siguiente: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. De estos textos, algunos católicos romanos, como el apologista católico Fernando Casanova, señalan que las palabras de Pablo a Onesíforo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18 especialmente apoyan la oración por los muertos, ya que Pablo dice: concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Pero hermenéuticamente y exegéticamente estos textos y el texto 18 no apoyan la oración de un vivo por un muerto. El que Pablo pidiera que Dios tuviera misericordia de Onesíforo en el día de su recompensa no apoya en absoluto la práctica de orar por los muertos, por una razón muy fundamental: Onesíforo todavía estaba vivo cuando Pablo oró por él. Rogar que alguien vivo reciba misericordia en el día del juicio es muy diferente a orar por un muerto. Vamos a refutar al apologista católico romano Fernando Casanova punto por punto. Punto 1. La Biblia no dice que Pablo intercedió por un muerto. El texto no lo enseña, ya que el texto no dice que Onesíforo había muerto. Simplemente los católicos afirman algo que no pueden comprobar. Punto número 2. Onesíforo podía estar enfermo y no muerto. Ejemplo, el rey David oraba por su hijo enfermo para que Dios le conceda misericordia. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 16. Pero este deseo del rey David por la mejora de su hijo fue mientras su hijo estaba vivo, no cuando su hijo estaba muerto. Este texto dice lo siguiente: entonces David oró a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Como podemos observar, el rey David oraba, ayunaba por su hijo mientras éste estaba vivo, pero podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 22 al versículo 23 que David deja de ayunar después que su hijo muere. Y como podemos ver, el ayuno de David estaba acompañado de oración. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 16 del mismo pasaje podemos ver a David orando. Por lo tanto, una vez que el hijo de David murió, David dejó de ayunar y de orar por él. Por lo tanto, la Biblia demuestra que la oración se hace por los vivos, no por los muertos.
Por lo tanto, Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18 también oró por Onesíforo cuando Onesíforo estaba vivo, no cuando Onesíforo estaba muerto. El mejor ejemplo es 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 22 al versículo 23. Estos textos de la Biblia dicen lo siguiente: Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Como podemos observar, el rey David dice que mientras su hijo vivía, él ayunaba por él. Es decir, David hacía cosas por su hijo mientras su hijo estaba vivo. Además, recordemos que el ayuno va unido, acompañado con la oración. Por lo tanto, David oraba por su hijo mientras su hijo estaba vivo. Pero en el versículo 22, David dice que dejó de ayunar por su hijo una vez que su hijo murió. Por lo tanto, también dejó de orar por su hijo cuando su hijo falleció. Por lo tanto, las costumbres hebreas y bíblicas es que tenemos que orar los vivos por los vivos, pero una vez que alguien muere, ya no hay para qué orar por él. David conocía muy bien las leyes de los ritos judíos, sin embargo, jamás oró por el alma de su hijo después que éste murió. Simplemente oró mientras su hijo estaba en vida. Si realmente las costumbres de los hijos de Dios era orar por los muertos, David hubiese orado por su hijo cuando su hijo estaba muerto. Pero lo que vemos es todo lo contrario. Cuando el hijo de David muere, David deja de orar por él. A continuación presentaré evidencia académica de eruditos, teólogos, expertos en la materia, los cuales explican que es erróneo llegar a la conclusión que llega la Iglesia Católica Romana de decir que Onesíforo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18 estaba muerto. El erudito Gordon Fee, experto en crítica textual del Nuevo Testamento sobre 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18, nos dice lo siguiente: expresaría meramente el sentimiento de Pablo hacia Onesíforo o su deseo para con él. No es de hecho una oración intercesora, se trata más bien del reconocimiento de que incluso una persona como Onesíforo solo podía apelar a la misericordia de Dios. Como podemos ver, para este erudito, Pablo no hizo una oración intercesora, simplemente reconoció que para alguien como Onesíforo solo podía apelar a la misericordia de Dios. Los eruditos expertos Donald Guthrie, J.A. Medger, Wiseman Alap Stibbs sobre 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18 nos dicen lo siguiente: pero esto no quiere decir que Pablo ora por el bienestar de alguien que ya está muerto, práctica que no cuenta con apoyo alguno en ninguna parte de la Escritura. La oración no concierne en absoluto a un estado intermedio, sino a la conducta en esta vida y a la recompensa. Como podemos observar, estos tres eruditos de renombre mundial nos explican que el texto no enseña que Pablo ora por el bienestar de un muerto. Además, nos dicen que la oración por los muertos es una práctica que no cuenta con ningún apoyo en la Escritura. Simplemente es una oración que no concierne en absoluto a un estado intermedio, sino a la conducta en esta vida y a la recompensa. El erudito del Nuevo Testamento y de los orígenes del cristianismo primitivo, Craig S. Kinner, sobre 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18, nos dice lo siguiente: debido a que Pablo saluda a la casa de Onesíforo en 4:19, algunos escritores han sugerido que Onesíforo había muerto y que aquí Pablo ora por su salvación póstuma.
Aunque el contexto claramente establece que Onesíforo ya era un cristiano, el judaísmo a menudo se refería a los héroes muertos como un recuerdo bendito, y algunas inscripciones subsecuentes en las tumbas elogiaban a los justos muertos con la frase que se le recuerde para bien, pero las oraciones para la salvación del muerto en el sentido estricto de la palabra parecen haber sido mínimas o estar ausentes completamente en el judaísmo del siglo I. Además, no es muy claro el que Onesíforo estuviera o no muerto. Pablo también ve hacia adelante el día del juicio para él mismo. Primera 12:8-4. Pablo podía aludir a la casa de alguien, incluyendo al individuo mismo, mientras dicha persona aún estaba viva. Primera de Corintios 16:15-17. Este erudito nos dice que el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 piensa en el futuro y se ve a él mismo en el día del juicio. Y esto no significa que el apóstol Pablo estaba muerto, simplemente por pensar que en aquel día él estaría frente al Señor en el día del juicio. De la misma manera, Onesíforo, no por ser mencionado para el día del juicio, significa que éste estaba muerto. También este erudito nos explica que en el primer siglo el judaísmo no creía en la oración por los muertos para salvación. Este erudito nos dice que no se puede afirmar que Onesíforo estaba muerto. Como podemos observar, no hay ninguna prueba bíblica que demuestre que Onesíforo estaba muerto en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Al contrario, hay más evidencia que señala lo contrario. Lo más posible es que Onesíforo estaba vivo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 18, y así lo he demostrado con la evidencia bíblica sobre la oración. Concluimos que la apologética católica solo hace eisegesis y afirma lo que no pueden comprobar.